Quiero dar lectura a la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Casi todas las cosas que yo sé, mis hermanos, se las debo a mis maestros. Alguno de ellos me enseñó a multiplicar. Algún otro me enseñó a dividir, a leer. Otro maestro me enseñó música. Otro me enseñó literatura. Aprendí mi carrera gracias a mis maestros, soy contador. Y esos conocimientos me han servido de base para que yo mismo pueda buscar más conocimientos, más cosas. Nuestra vida, hermanos, entonces se convierte en un incesante, no solamente en un incesante aprender, sino que también se convierte en un continuo educar, instruir. Conforme pasa el tiempo, conocemos a personas de las que nosotros vamos aprendiendo, pero también nosotros vamos enseñando a esas personas que conocemos. ¿Cómo enseñamos? Enseñamos, por ejemplo, con nuestras palabras, pero sobre todo enseñamos con nuestro ejemplo. Nuestra forma de vivir se convierte en el molde que han de adoptar, por ejemplo, nuestros hijos. No podemos pedir, como algún compañero mío de trabajo en alguna ocasión le pedía a su hijo que no fumara, cuando él era el que llevaba la cajetilla de cigarros a la casa y él era el que estaba fumando frente a los muchachos. No podemos pedirles a los muchachos, por ejemplo, que no digan groserías, si nosotros no controlamos nuestro lenguaje. Tuve la oportunidad, como se los comenté hace ratito, de estar participando en un proyecto de básquetbol con los muchachos de la secundaria. Y una de las cosas y una de las reglas que pusimos allí en los entrenamientos es que, al menos en el entrenamiento, nadie puede decir groserías. Nadie. En mi entrenamiento no. Pero una de las reglas más importantes, que aunque no se las dije, es que cada vez que yo les pongo a hacer un ejercicio, yo hago el ejercicio primero. Y no solamente eso, sino que también hago el ejercicio junto con ellos. Porque es muy bonito dar instrucciones, mandar y decir qué hacer. Pero no nos gusta a nosotros hacer las cosas. Es bien bonito sentarnos a comer, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Nayeli? ¿Verdad que sí, Jesús? ¿Verdad que sí, Edwin? Es bien bonito y bien rico sentarse a la mesa y comer. Pero nadie quiere lavar los trastes. Porque nos gusta solamente recibir los beneficios. Y nosotros entonces también nos convertimos no solamente en aprendices, sino a su vez en maestros. Como ya dijimos en la predicación anterior, el ministerio de Juan fue muy breve, fue muy corto. Una de las cosas que preocupaban a Juan era el haber hecho bien su trabajo. Pues él quería sentir la satisfacción, él quería tener la satisfacción de llegar ante la presencia de Dios y que Dios le dijera: has hecho el trabajo correcto. Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros debe de ser esta la pregunta: ¿habré hecho bien mi trabajo? ¿O estaré haciendo bien mi trabajo? Cuando nosotros, por ejemplo, educamos a nuestros hijos, cuando nosotros damos ejemplo a nuestros nietos, cuando nosotros estamos formando con nuestra vida, la vida de los demás, ¿habré hecho un buen trabajo? ¿Habré hecho bien las cosas? Juan el Bautista estaba preocupado porque él se preguntaba si había hecho bien las cosas. Le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú al que esperamos? ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Es decir, trabajé para la persona correcta
¿Hice lo que debía de hacer para la persona indicada? ¿O todo lo que hice fue en balde y mis esperanzas ya se acabaron? Juan estaba preocupado porque Juan sabía que pronto moriría. Estaba en la cárcel. Y entonces en ese contexto él envía a sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos que vinieron de parte de Juan, les dice que miren lo que está sucediendo alrededor de ellos. Entonces sus discípulos pueden contemplar las cosas que Dios estaba haciendo con la gente. Cosas sorprendentes. Cosas que no habían pasado con anterioridad. Ya me imagino yo, por ejemplo, la cara de los discípulos de Juan al ver todo lo que ocurría, los enfermos sanando, la gente maravillada, pero sobre todo el mensaje de poder que escuchaban de los labios de Jesús y que ponía una luz de consuelo y de esperanza en los corazones de aquellas personas que estaban necesitadas. Tú podrás pensar que no necesitas quizá nada. Quizá en lo material tengas razón. Pero el hecho de que tú puedas tener una casa, el hecho de que puedas tener un techo, comida, despensa, dinero para imprevistos, esto no pone paz en tu corazón, ni tampoco pone la tranquilidad de lo que habrá de ocurrir después. Con el dinero uno puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. Puedes comprar una casa o un vehículo para moverte, pero no puedes comprar tu seguridad en la eternidad. Así que lo que Juan estaba haciendo, o lo que Juan había hecho, que era abrir el camino para que otros estuvieran sensibles cuando Jesús viniera y escucharan su mensaje, había tenido éxito. Juan había predicado para que la gente ablandara su corazón, preparara su corazón para que cuando llegara el momento y Cristo viniera, la gente pudiera escuchar y entender su mensaje. Juan no lo pudo ver con sus ojos, no pudo ver lo que estaba ocurriendo. Él estaba en la cárcel, ya listo para morir, pero las cosas que Juan hizo estaban trascendiendo, es decir, estaban rebasando su propio tiempo, su temporalidad. Y de eso precisamente se trata de enseñar, mis hermanos, en dar ejemplo, en dar un ejemplo que nos ayude a trascender, es decir, que la gente viva conforme a nuestros valores y a nuestros principios. Cuando nosotros estamos viviendo en nuestra casa, ¿saben qué? Les estamos dando el ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Ni más, hermanos. Sus hijos, mis hijos, son el reflejo fiel de ustedes. Porque ustedes fueron los que los formaron. Ustedes son los que les están dando el ejemplo. Ustedes son los que les están enseñando el camino. Dice la Escritura, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cada uno de nosotros somos formadores y trasciende lo que nosotros somos a través de ellos. Dice una historia que ocurrió allá en Corea, que había una mujer que oraba por su hijo y siempre que veía a su hijo le decía, hijo mío, nunca podrás ir tan lejos que mis oraciones no te alcancen. Su hijo era un hombre que no quería escuchar nada de la palabra de Dios, que tenía un corazón duro para la palabra de Dios. Le pesaba ir a ver a su madre y a visitarla, era hijo único, pero le pesaba verla porque sabía que siempre que la iba a ver, su madre le iba a salir con la palabra de Dios. Y efectivamente, cada ocasión que se encontraban, la madre no dudaba en predicarle de la palabra de Dios y en decirle, hijo mío, tú nunca podrás ir tan lejos, que mis oraciones no te alcanzan. El tiempo pasó, la madre enfermó y murió. Después de los funerales, el hijo fue a la casa a ver el lugar porque pues él ya vivía aparte con su mujer. No tenía hijos, no necesitaba esa casa, así que él pensó venderla e invertir el dinero.
Y él entonces fue a su casa de su madre y empezó a revisarla y encontró que al final de un pasillo había una cortina. Y cuando él removió la cortina, vio en el piso la pintura desgastada por las rodillas de su madre, que pasaba largas horas de oración por su hijo. Y junto a esas marcas de las rodillas, vio las marcas que dejaban las lágrimas de su madre. Y vinieron a su mente las palabras de su madre que le decía: hijo mío, tú nunca podrás ir tan lejos que mis oraciones no te alcancen. En ese momento su corazón se conmovió, cayó de rodillas y aceptó a Cristo en su corazón. La mejor forma en la que podemos trascender es con nuestro ejemplo. Algunos hacen obras que esperan que las generaciones posteriores vean y que a través de esas obras les recuerden. Otros escriben libros, obras literarias que dejan plasmado su pensamiento a aquellos que le seguirán. Pero nosotros trascendemos de una manera más significativa. Cuando nuestra obra encuentra fruto en nuestras generaciones, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestros amigos que son influenciados por nuestro testimonio. Si bien es cierto que los evangelios hablan acerca de los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, también es cierto que no se centra el mensaje de los evangelios en los milagros, ahí no está la atención. El centro de los evangelios, de los 4 evangelios, se está en presentar el mensaje de Cristo, su doctrina, su ejemplo de vida, sobre todo su ejemplo de vida. Ningún milagro tendría valor sin el mensaje que renueve las vidas y que traiga esperanza a la gente. No serviría de nada que Jesús hubiera venido a esta tierra a hacer muchos milagros sin un mensaje de aliento y sin un testimonio que dé ejemplo. Muchos que no creen en Dios nos retan diciendo que no ven los milagros que Jesús hacía en los evangelios. Pero los milagros más espectaculares, hermanos, son aquellos que alteran la vida del hombre, de tal modo que, por ejemplo, un alcohólico puede dejar de emborracharse, y eso es un milagro. Cuando un hombre deja de engañar a su esposa, eso es un milagro. Cuando un asesino se arrepiente de todas sus fechorías que ha hecho, eso es un milagro, porque el milagro más importante y el que más le interesa a Dios es el que ocurre al cambiar la naturaleza del hombre, cuando ésta es transformada de una naturaleza pecadora, rebelde, destructiva, y es entonces transformada a la imagen de Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos, tenemos pecados que han arruinado nuestra vida, todos. Pero más importante aún, han dado un ejemplo errado en el camino de Dios a aquellos que nos siguen, que nos imitan. Pero tenemos la oportunidad en Cristo de transformar nuestro comportamiento. Estamos a tiempo de revertir las cosas que hemos hecho mal. Cuando traemos a nuestros infantes para presentarlos o para bautizarlos, el ministro exhorta a los padres y a los padrinos a dar un ejemplo cristiano. ¿A quién? Pues a la criatura, a la que están presentando, a la que están bautizando. Se le dice: te comprometes, haces el compromiso hoy delante de Dios, de instruirlo por el camino de Dios, de enseñarle sus estatutos y guiarlo por sus veredas. ¿Y qué es lo que dicen los padrinos y qué es lo que dicen los padres? Sí acepto, sí, yo lo voy a guiar. Con tal de que pues ya le eche el agua al chamaco, o le dé la bendición, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa después de este acto en el cual hemos venido a buscar la presencia de Dios y hemos venido a dedicarle a nuestros hijos, a nuestro Dios? Muchos se van a la fiesta a celebrar el bautismo, la presentación, y ahí se embrutecen en la bebida. En lugar de enseñar, por ejemplo, el respeto, hablan sin pensar en majadería y media, buscando que la siguiente majadería sea más soez y más ofensiva que la anterior.
Como les decía, cada vez que voy a la secundaria a atender un asunto, me duele en mi corazón escuchar el lenguaje de niños de 11, 12, 13 años. Me llama la atención, pero sobre todo me da coraje con aquellos que tuvieron el valor de ir a hacer un compromiso al altar y decirle a Dios: yo te prometo que lo voy a guiar en tus caminos, y darles el peor consejo y el peor ejemplo en su vida. Llegó el grado en que estábamos, en la secundaria estaba un muchachito a pocos pasos de mí hablando cada barbaridad, que tuve que verdaderamente plantarme frente a él y hacerlo reflexionar respecto a su vocabulario, porque ya era, de verdad, era vergonzoso hasta para mí lo que estaba diciendo. Pero las palabras y el ejemplo de este niño, o lo que él estaba haciendo, es el resultado del mal ejemplo que él ha recibido de aquellos que se comprometieron en guiarlo a él por el camino de Dios y que desatendieron su promesa, traicionando los principios cristianos que dicen profesar. Porque todos somos bien cristianos a la hora de bautizar, a la hora de confirmar, a la hora de lo que sea. Todos somos bien cristianos. Pero a la hora de vivir la vida, a la hora de enseñar esas cosas que nosotros nos hemos comprometido, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Debemos, por eso, hermanos, preocuparnos entonces por las cosas que hacemos, para que tengan el resultado esperado. Juan estaba preocupado porque él quería saber si su trabajo no había sido en vano. Debemos entonces constantemente preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho es correcto. Y entonces debemos de buscar esos milagros, pero no solamente los sobrenaturales. Ellos vendrán con el caminar en Dios y con la fe, sino que debemos de buscar los milagros que transforman la vida de aquellos que no tienen esperanza, pero sobre todo la vida de aquellos que están junto a nosotros y que nos ven todos los días. Inclinemos nuestro rostro y oremos.